Y ahora sí, continuamos con las últimas dos preguntas del PPT. Te dice, ¿cuántas toneladas de hierro pueden obtenerse en la reducción de 5 toneladas del mineral hematita? Entonces, primero tienes que en una mol de hematita hay 56 por 2 más 16 por 3 para hallar la masa atómica de la hematita. Entonces tienes que la masa atómica es igual a 160 gramos. Entonces, en una mol de matita tienes en 160 gramos de matita. Y en 160 gramos tú tienes 56 por 2 de hierro, que vendría a ser 112 gramos. 112 gramos de hierro. Dentro de una mol de hematita tienes 112 gramos de hierro. Entonces, a ti lo que te piden es las toneladas de hierro que pueden obtenerse en reducción de 5 toneladas. Entonces, tiene 5 toneladas. 5 toneladas de hematita. ¿Cuántas toneladas de hierro vas a tener? Entonces, solo haces tu regla de tres simples. Tienes 160 por X es igual a 112 por 5. Y eso te sale 3,5. 3,5 toneladas. Entonces, tu respuesta más cercana sería la de 3,62. Porque también hay 3,89, pero más cerca está 3,62. Entonces, tu respuesta vendría a ser la de 3,62 toneladas de hierro. Mm, ya. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, determine la masa de azufre presente en 1360. Uy, perdón. Ya. En 1360 gramos de sulfato de calcio. Ya. Lo mismo. Tienes que en una mol de sulfato de calcio hay 40 más 32 más 4 por 16. Estamos hallando la masa del sulfato de calcio. Este es igual a 136 gramos. Entonces, en una mol de sulfato de calcio tiene 136 gramos de sulfato de calcio. Y en 136 gramos de sulfato de calcio tienes 32 gramos de azufre. ¿Sí? Tienes 32 gramos de azufre en 136 gramos de sulfato de calcio. A ti te piden la masa de azufre presente en 1360 gramos de sulfato de calcio. No sabes cuánto hay. Entonces, una forma también de hacer esta regla de tres es fijarte en la proporción. Acá tienes que 136 y acá tienes 1360, lo que significa que de acá para acá hubo un por 10, ¿sí o no? Entonces, si acá hay un por 10, acá también hay un por 10. Entonces, tu X te sale 320. En vez de regla de 3, te fijas en la proporción. O si quieres, hacemos regla de 3 para comprobar. Tienes que 136 por X es igual a 1360 por 32. Acá tienes que 1360 por 32 entre 196 es igual a 320. Te salió igual. Entonces tu respuesta sería 320. Lo puedes hacer así cuando es fácil ver en la proporción o de frente puedes hacer tu regla de 3. Te va a salir lo mismo. ¿Ahí está bien? ¿Alguna duda?
Ya. Un rato mientras pongo el siguiente material. Mm. Ya. Te dice, determine la cantidad de moles de carbonato de magnesio contenidos en 126 gramos de esta sal. Tienes que en una mol de carbonato de magnesio hay cierta masa de carbonato de magnesio. Entonces vamos a hallar la masa. Tienes que 24 más 12 más 3 por 16, que es la masa del carbonato de magnesio. Eso te sale 3 por 16 más 24 más 12. 84. Tienes 84 gramos de carbonato de magnesio. Carbonato de magnesio. Te dice, determina la cantidad de moles contenidos en 126 gramos de esta sal. Si tú acá tienes 84, te piden 126. 126 gramos de carbonato de magnesio. Entonces lo único que haces es tu regla de 3. Tienes 126 por 1 es igual a 84 por x. Y tu x te sale 1,5. Entonces, en 126 gramos del carbonato de magnesio tienes 1,5 mol de carbonato de magnesio. Tu respuesta vendría a ser la A. El siguiente te dice, determina la cantidad de átomos de plata contenidos en 324 gramos de dicho elemento. Ya, tienes que un mol de plata es lo mismo que decir 108 por dato, acá, masa atómica, 108 gramos de plata. Y sabes también que en un mol hay un número de Avogadro de átomos. Y el número de Avogadro es 6,6 por 10 a la 23. ¿Ya? Es lo mismo es lo mismo. 6,23 o puedes poner NO, que es número de Avogadro. Entonces, te dice la cantidad de átomos de plata contenidos en 324. En 108 tienes un número de Avogadro de átomos. En 324, ¿cuánto vas a tener? Lo hago en función del número de Avogadro porque las respuestas están en función del número de Avogadro. Pero no es necesario. Podrías poner 6,6 por 10 a la 23 átomos sin ningún problema. Entonces, acá hacemos regla de 3 para hallar cuántos números de Avogadro es esa masa. Tienes X por 108 es igual a 324 por 1. 324. Entonces, 324 entre 108 es igual a 3. Entonces tienes que en 324 gramos de plata hay 3 veces el número de Avogadro de átomos. Y tu respuesta es la B, 3 veces NO. Siguiente pregunta. Te dice, determina la masa de magnesio que posee el mismo número de átomos que 280 gramos de hierro. Mismo número de átomos. Ya, entonces primero vamos a hallar el número de átomos que hay en 280 gramos de hierro. Tienes que un mol es lo mismo que decir 56 gramos de hierro. Y en un mol
hay 6 por 10 a la 23 átomos. Te piden el número de átomos en 280 gramos de hierro. Entonces, hacemos la regla de tres simples. Tienes x por 56 es igual a 6 por 10 a la 23 por 280. Y esto te sale mm, x es igual a 30 por 10 a la 23. Multiplica 6 por 280 y el 56 pasa a dividir. Y eso te sale 30 por 10 a la 23 que queda. Y tienes 30 por 10 a la 23 átomos. Ahora, lo que te piden es la masa de magnesio que posee el mismo número de átomos. O sea, ¿cuánto magnesio hay en 30 por 10 a la 23 átomos? Hacemos lo mismo. Tienes un mol de magnesio, es lo mismo que decir 24 gramos de magnesio. Y en un mol de magnesio hay 6 por 10 a la 23 átomos. A ti lo que te piden es la masa de magnesio en 30 por 10 a la 23 átomos. Entonces hacemos lo mismo. Regla de 3. X por 6 por 10 a la 23 es igual a 24 por 30 por 10 a la 23. Acá el 10 a la 23 se va. 10 a la 23, 10 a la 23. Acá le puedes sacar sexta 1, sexta 5. Y te queda que X es igual a 24 por 5, que es 120. Y tu respuesta vendría a ser la B, 120 gramos. Te dice, siguiente pregunta. Determina el volumen ocupado por 9,03 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno gaseoso medido en condiciones normales. Ya, la fórmula del nitrógeno gaseoso es N2, no es N solito, es un N acompañado. Entonces te dicen el volumen ocupado en condiciones normales. Tienes que en una mol, lo mismo, de N2 hay 6 por 10 a la 23 moléculas. Y tú sabes que en una mol hay 22,4 litros por condiciones normales. Te piden el volumen ocupado cuando hay 9,03 por 10 a la 23. Esto es igual a un X litros. Entonces solamente haces lo mismo, regla de 3. X por 6 por 10 a la 23 es igual a 22,4 por 9,03 por 10 a la 23. Acá se va el 10 a la 23 y tienes que operar. Serían 22,4 por 9,03 y eso dividido entre el 6, que te sale 33,712 litros. Y la alternativa que más se le acerca sería la E, 33,7 o 33,3. 33,6, perdón. Te dice, en la siguiente pregunta te pide determinar la masa del carbonato de calcio que posee el mismo número de moles que 200 gramos de sulfato férrico. Ya, es lo mismo que lo hicimos acá. Primero vamos a hallar el número de moles en 200 gramos de sulfato férrico. Tienes que una mol de sulfato férrico, ¿hay cuántos gramos? Sería 56 por 2 más el 3 por 32, que es la masa del azufre, más 12, porque este 3 pasa a multiplicar al 4, por 16, que es la masa del oxígeno. Y eso te da 400 gramos. Entonces, en un mol de sulfato férrico hay 400 gramos de sulfato férrico.
Te dice el mismo número de moles que 200 gramos de sulfato férrico. Ya, acá podemos hacer lo mismo que te expliqué en un ejercicio anterior. Acá hay dos, a 400 y acá hay 200. Entonces de acá para acá hubo un entre 2 porque es la mitad. Entonces de acá para acá también va a haber un entre 2, lo vas a dividir entre 2 x mol. Entonces uno entre 2 te sale 0,5 y tienes 0,5 mol. Si no lo quieres hacer así, igual puedes hacer regla de 3, 200 por uno es igual a 400 por x. Y x te va a salir 0,5. 200 entre 400 es 0,5. Lo mismo, 0,5 mol. Ahora, te dice determinen la masa de carbonato de calcio que posee el mismo número de moles que 200 gramos de sulfato férrico. Entonces, te piden la masa que hay en 0,5 mol de carbonato de calcio. Tenemos que en un mol de carbonato de calcio hay ¿cuántos gramos? Sería 40 más 12, que es el carbono, más 3 veces 16 del oxígeno. Y eso te sale 100. Entonces, en un mol de carbonato de calcio tienes 100 gramos de carbonato de calcio. Y a ti te piden 0,5 mol. Entonces, lo mismo. Acá tienes uno y acá tienes la mitad. O sea, un entre 2. Y acá tienes 100. Acá deberías también tener la mitad. Entre 2. Entonces, en 0,5 mol de carbonato de calcio hay 50 gramos de carbonato de calcio. Y tu respuesta sería la... Puede ser entre 2 o igual haces regla de 3. 50, digo, perdón, 50 es lo que te piden. Sería acá un X, ¿no? Este es un X, lo que te piden. X por uno es igual a 100 por 0,5. Y te sale que X es igual a 50. Lo mismo, 50 gramos, 50 gramos. Tu respuesta debería ser la A. Hay 50 gramos de carbonato de calcio. Te dice, una muestra de sulfato de calcio posee 20 gramos de calcio. Determinen el azufre, la masa de azufre contenida en dicha muestra. Lo mismo, tienes un mol de sulfato de calcio. Ya hallamos el de sulfato de calcio, no, no. Es carbonato. Ya. Un mol de sulfato de calcio. En un mol de sulfato de calcio hay 40 más 32 más 4 por 16 del oxígeno. 40 de calcio, 32 del azufre. Y eso te sale, no, 136. Entonces tienes que en una mol de sulfato de calcio tienes 133 gramos de sulfato de calcio. Y en 136 gramos de sulfato de calcio tienes 40 gramos de calcio. ¿Sí o no? 40 gramos de calcio. Entonces, a ti te dicen, una muestra de sulfato de calcio posee 20 gramos de calcio. Determinen la masa de azufre contenida en dicha muestra. ¿Ya? Te dice que en la muestra hay 20 gramos de calcio. Acá hay 20 gramos de calcio. Y acá no sabes cuánto es la masa de la muestra. Entonces, aplicamos lo mismo. Puede ser. Tienes 40 20 es la mitad. O sea, entre 2. Y si acá es entre 2 acá también vendría a ser entre 2. Y 136 entre 2 es 68. Tienes que X es igual a 68. O sea que la muestra es 68 gramos de sulfato de calcio. Esto acá lo puedes igual comprobar con la regla de 3, no pasa nada. Ahora te dice, determina la masa de azufre contenida en dicha muestra. O sea, en 68 gramos. Si tú tienes que en 136 gramos de sulfato de calcio hay
32 gramos de azufre. En 68 gramos, ¿cuánto va a haber? Acá hacemos la regla de 3. Sería, acá al costado, x por 136 es igual a 68 por 32. Y esto es igual a 16. 16 gramos. Puede ser lo mismo. 16, lo mismo que hicimos acá también. No lo vi. 136 entre 2 es 68. Acá hay entre 2. Entonces acá al otro lado también tendría que ser entre 2. 32 entre 2, 16. O sea, es lo mismo. Tienes que, la masa de azufre en la masa de la muestra, que es 68, es 16. Tu respuesta vendría a ser la D. La siguiente pregunta te dice, determina la masa de sulfato de magnesio que contiene 96 gramos de azufre. ¿Ya? La masa del sulfato de magnesio sería 24 más 32 más 4 por 16. Y eso te sale 120. 120. Entonces tienes que en 120 gramos de sulfato de magnesio hay 32 gramos de azufre. A ti lo que te piden es la masa de sulfato de magnesio cuando tienes 96 gramos. Entonces haces tu regla de 3. Tienes 120 por 96 es igual a 32 por X. Acá multiplica 120 por 96 y el 32 pasa a dividir. Te sale que X es igual a 360 gramos. Entonces, en 360 gramos de sulfato de magnesio tienes 96 gramos de azufre. Tu respuesta es la C. Dice, determina la masa de acetileno que ocupa un volumen de 112 litros en medidos en condiciones normales. ¿Ya? Tienes que en un mol de acetileno hay ¿cuántos gramos? Sería 12 por 4, digo, 12 por 2 más 2 por 1, que es la masa del hidrógeno. Sería 26, ¿sí o no? 26. Entonces, en una mol de acetileno tienes 26 gramos de acetileno. Y tú sabes que en una mol también, por condiciones normales, hay 22,4 litros. A ti te piden la masa cuando ocupa 112 litros, la masa del acetileno. ¿No la sabes? Entonces hacemos regla de 3. 112 por 26 es igual a 22,4 por X. Multiplicas 112 por 26 y lo divides entre 22,4, que te sale 130. Entonces, en 112 litros del acetileno hay 130 gramos de acetileno. Y tu respuesta es la C, 130. Lo voy a subir más arriba. Ya. Determine el porcentaje de hierro en el sulfato férrico. Ok, tienes el sulfato férrico. ¿Cuál es la masa del sulfato férrico? No sabemos, vamos a hallarlo. Sería 56 por 2 más 3 veces el azufre, que es 22, más 12 veces el oxígeno, que es 16. Este ya lo hemos hecho, ¿no? O sea, la masa, pero no la tengo anotada. Te sale que la masa es 400. Tienes 400 gramos de hierro de sulfato férrico. ¿Ya? Entonces, en 400 gramos de sulfato férrico, tú tienes 112 gramos de hierro.
¿Sí o no? 112 gramos de hierro. ¿Por qué 112? Porque tienes dos veces el hierro. Entonces 56 por 2 hay 112 gramos de hierro. A ti te piden el porcentaje de hierro en el sulfato férrico. Entonces es parte todo, ¿sí o no? Tienes 112 de hierro en el todo, que es 400 gramos de sulfato férrico. Y para hallarlo en porcentaje lo multiplicas por el 100%. Parte todo por 100 en porcentaje. Y esto te sale 112 entre 400 es 0,28. Por 100 sería 28%. Y tu respuesta sería la A. El porcentaje de hierro en el sulfato férrico es 28. ¿Por qué? Porque tienes que la masa del sulfato férrico es 400. En 400 gramos de el sulfato férrico hay 112 gramos de hierro. Entonces parte todo, 112, que es la parte entre 400, que es el todo, por 100%, y eso te da 28%. Acá hacemos lo mismo. A partir de 68 gramos de un mineral de hierro se recuperaron 17 gramos de hierro puro. Determina el porcentaje de hierro en dicha muestra. Parte todo. La parte, que es 17, entre 68 por 100%, porque te piden el porcentaje de hierro. Entre 68 por 100. Y este te sale 25%. Tu respuesta es la E, 25%. Acá es lo mismo. El mineral de aluminio posee una pureza del 63%. Determina la masa máxima de aluminio que se puede recuperar a partir de 200 gramos de ese mineral. Ya, tú sabes que en el mineral de aluminio la pureza es del 63%. A ti te dan 200 gramos del mineral. Entonces, de 200 gramos, su 63%, o sea, 63 entre 100, va a ser igual a la masa de aluminio total. O sea, la pureza del aluminio. ¿Cuánto aluminio hay? Porque te dice que la pureza es de 63. Entonces, simplemente divides y multiplicas y te sale que la masa del aluminio es igual a 126. Y tu respuesta es la B. ¿Ya? Esa masa atómica te dan, no la usas, te la dan de distracción. Porque a ti lo que te dan es 200 gramos del mineral. Y el mineral tiene la pureza del 63%. Entonces solo sacas el 63% de 200 y te va a dar realmente cuánto de aluminio hay. Porque esa es la pureza. ¿Ok? Ya terminamos con química. Ahora vamos con física. En un rato. Mm, mm, ya está. Física. El tema de estática que hicieron el lunes. Sí. Ya. Tenemos un bloque de 9 kilogramos se encuentra en equilibrio. Determina el módulo de las tensiones uno y 2. Acá tienes, que es 9 kilogramos, ¿no?
9 kilogramos. Lo que significa que su peso sería 90 newtons, ¿sí o no? Porque es la masa por la gravedad y la gravedad es 10 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, para que esté en equilibrio, acá la tensión que va de acá para acá también es 90 newton. Y también la tensión de acá para acá sería 90 newtons. Para que esté en equilibrio, todo tiene que ser igual. Acá tienes la tensión 2 que va, este puntito de referencia, este puntito de acá va a ser la referencia. Tienes acá la tensión 2 que iría de acá para acá. Esa es tu tensión 2. Y del otro lado tienes la tensión 1 que iría del punto de referencia hacia acá. Y esta es tu tensión 1. Entonces, tú lo que vas a hacer es el triángulo de fuerzas que te enseñó el profesor en la clase pasada, la clase de lunes. Tienes tu T1, acá al otro lado tienes el T2 y lo cierras con el 90. Y ese es tu triángulo de fuerza. ¿Por qué hacemos el triángulo de fuerza? Porque así hallamos más fácil lo que vienen a ser las tensiones. Ahora, lo que te falta son los ángulos, ¿sí o no? ¿Qué ángulos hay entre el T2 y el peso y entre el T1 y el peso? Entonces, lo que hacemos es, ¿dónde está? Acá, una línea imaginaria. Una línea imaginaria. ¿Por qué línea imaginaria? Porque acá está el ángulo. Entonces, cuando tú haces esta línea imaginaria, acá hay un 90. Si acá hay 90 y acá hay 30, acá hay un 60. Y esta línea, la línea imaginaria que hicimos, de ese color, es paralela al 90. Está en paralelo. El 90 está recto hacia abajo y la línea imaginaria también está recto hacia abajo. Si están en paralelo, significa que el ángulo que hay entre la tensión 1 y el peso es 60. Porque esta tensión tú la largas hasta acá. Y el ángulo que hay entre este naranja y este negro es 60 grados. ¿Sí o no? Entonces acá tienes que el ángulo es 60 grados. Ahora, hacemos lo mismo, pero del otro lado. Tienes acá el T2. Vamos a hacer una línea imaginaria que sea paralelo al peso. Es paralelo 90. Entonces, acá, ¿dónde está? Si acá tienes 30, por opuestos por el ángulo, acá también es 30. Esto de acá es 90. Si acá es 30 y acá es 90, acá hay 60. Si acá es 60 y este T2 tú lo alargas, si tú alargas este 2 hasta acá arriba, 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 te sale que el ángulo entre el verde, que es T2, y la línea negra es 60. Y la línea negra, como es paralelo al peso, que es 90, tu ángulo vendría a ser igual, 60. Sabes que por propiedad, la suma de los ángulos de un triángulo, de ángulos interiores, es 180. Si acá hay 60, acá hay 60, 120, para llegar a 180 te falta 60. Entonces, este es un triángulo equilátero, lo que significa que si este lado es 90, este lado es 90, este lado también va a ser 90 y este otro lado también va a ser 90. Entonces, tienes que tu tensión 1 es igual a 90 newtons y tu tensión 2 es igual a 90 newtons. Entonces, tu respuesta sería la A, ¿sí o no? Porque te dice
Ahí el módulo de las tensiones uno y 2. Y tu respuesta sería la A. Pasamos al siguiente. Te dice, las poleas son de pesos despreciables. Determinen la reacción del piso en newton sobre el bloque A. Ya, primero trabajamos con el bloque B. ¿Por qué? Para hallar las tensiones de las poleas. Tienes acá que el bloque B pesa 4 kilogramos. Entonces su peso vendría a ser 4 por 10, masa por gravedad, 40 newtons. Acá hacia arriba, esta tensión, 40 newtons. Y la tensión para abajo también vendría a ser 40 newtons, para que se equilibren. Tú sabes que en una polea, si para abajo hay 40